Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Ambulancias, claxones, el murmullo de los peatones, la cacharrería del repartidor descargando botellas frente al bar de turno, el autobús que chirría al frenar en la parada. Basta ya. Cualquier ciudad podría reconocerse en esta lista de ruidos que asumimos como parte del paisaje, como si nuestra rutina pulsara siempre en el mismo bucle. Hemos llegado a olvidar algo tan sencillo como el sonido del silencio, ese zumbido infinito que no duele, que no molesta, que trae paz, serenidad y una calma extraña a priori. ¿Lo recuerdas? Voy envuelto en capas, con la braga de cuello subiendo casi hasta los ojos y tapándome las orejas, mientras una llovizna indecisa coquetea con convertirse en aguanieve antes de tocar el suelo y limitarse a humedecerlo. Las calles rosadas de Toulouse observan cómo el cielo abandona poco a poco el negro profundo de la noche. Todo queda atrás a mi paso firme y ligero, que solo quiere llegar a la estación para refugiarse. Aún así, me encanta este ambiente. Invierno en estado puro, aunque todavía no haya empezado oficialmente. El termómetro marca un par de grados y por suerte apenas sopla el viento. En el andén de las vías 8 y 9 de Toulouse-Matabiau, un simpático autopropulsado mantiene su propio ronroneo diésel, como si se bastara a sí mismo para existir. Ignora todo lo que ocurre a su alrededor y se suma, sin pedir permiso, a la gran maraña de ruidos que envuelve a la ciudad. Tras el cierre de puertas, acompañado de su pitido reglamentario, la atmósfera parece transformarse. La megafonía exterior enmudece de golpe, y solo queda en suspensión el leve silbido del aire filtrándose por las rejillas del suelo. Ese instante abre la puerta al silencio, recordándome que Francia no es solo Torre Eiffel y ciudades pomposas, sino también es otra cara que se despliega cuando desaparece el ruido. Toca despedirse de la catenaria, que se esfuma cuando el tren se desvía a la derecha tras dejar atrás la playa de vías. Todas las líneas que recorreré en los próximos días viven sin ella. Solo me queda acomodarme y dejarse llevar por el alegre compás del tren, que va perdiendo de vista naves industriales, concesionarios y campas de coches, centros comerciales y demás arquitectura del día a día. El paisaje empieza a teñirse de ese terciopelo verde natural, donde abundan seres vivos de ramas y hojas, atravesados de vez en cuando por alguna carretera tímida.
El día está, pues gris, o feo, como dirían otros. A mí, en cierto modo, me recuerda a Inglaterra, también a Asturias, pero es Francia. Una Francia que en temporada fría le da la espalda al sol. Ese frío, sin embargo, trae aventura. Destination Mazamet. Prochain arrêt, Lavore. Lavore. No más de 40 minutos después de dejar atrás la ciudad, el pequeño casco histórico de Lavore todavía me recuerda al de Toulouse, sobre todo por el tono rosado de sus ladrillos. La poca gente que hace resonar sus pasos avanza hacia lo de todos los días, la baguette. De las panaderías sale un vapor blanquecino que se deshace en las callejas y las impregna con ese olor a masa recién despertada del horno. Las hojas del otoño invaden los rincones, las calles y las aceras bajo las arboledas, mientras el persistente sirimiri acompaña el paso lento de mi paseo. Mi ritmo acepta el cambio. Otros, en cambio, parecen tener prisa por despejar todas esas hojas de las zonas de paso. ¿Qué prisa puede haber? No parece quedar mucho más por hacer, y nadie transita la acera, salvo yo. Bonjour a cada persona que se cruza conmigo, rompiendo el tan esperado silencio, ese nuevo compañero de travesía. Es domingo, y el único lugar donde encuentro algo parecido a un pequeño bullicio es en la puerta de la Catedral Sainte-Alain de Lavore. Un repique alegre de campanas sacude el pueblo entero, y como si fuera un ritual ancestral, los rezagados apresuran el paso por las calles próximas al templo. Cuando todo vuelve a calmarse, las gotas vuelven a reclamar su protagonismo al golpear el suelo. Cada pisada retumba y el cierre repentino de una ventana o un tosido filtrado desde alguna casa me sobresaltan. Son casas que han visto de todo, incluso que este pequeño pueblo fuera escenario de la ejecución de la señora Giraud de Laurac durante la cruzada albigense de 1211, aquella campaña impulsada por el Papa Inocencio III contra los cátaros, también llamados albigenses. En pocas palabras, los albigenses pusieron en duda ciertos dogmas de la Iglesia católica desde una postura pacífica, pero ya sabemos quién quería conservar intacto su poder y su relato, sin admitir cuestionamientos de ningún tipo. He puesto los pies en el andén de Lavore y me acomodo de nuevo rumbo a la siguiente parada. Los motores marcan el compás del viaje junto al rodar de las ruedas, y a mi alrededor las lecturas tranquilas de otros pasajeros convierten el trayecto en algo más llevadero y, por qué no, también más provechoso. Vielmour-sur-Agot. Apearme en este pueblo y escuchar cómo el tren se aleja lentamente se convierte en el cierre definitivo de la puerta al estruendo que lo acompaña. De pronto, entro de lleno en un universo de silencio absoluto. No se mueve ni un coche. La lluvia insiste con constancia y solo mis pasos y el obturador de mi veterana cámara quiebran esa armonía tan mágica. Poco a poco el bullicio urbano con el que amanecí en Toulouse se va disipando hasta quedar reducido a un recuerdo lejano. De vez en cuando bandadas de aves alzan el vuelo de golpe, sonando casi amenazantes. ¿Cuántos estruendos hay en las ciudades que suenan muchísimo peor que el ajetreo de unos pájaros y que, aún así,
ni siquiera nos hacen levantar la vista. Qué diferente se ve todo desde esta perspectiva. El campanario de la Église Saint-Germain de Beaumont marca las 13 horas y a cada golpe de campana escucho cómo su sonido retumba hasta el final, extendiéndose por el pueblo durante varios largos segundos hasta que llega el siguiente. Tras él, el fluir de las aguas de la Got recuerda lo poco que estaba establecido el pueblo cuando la iglesia cobró forma en 1902 sobre el terreno donde se encontraba la antigua abadía Notre Dame. De origen medieval y destruida durante las guerras de religión, se puede decir que fue la culpable, entre comillas, de que poco a poco surgiera un pequeño entramado de calles a su alrededor. En ellas se respira un ambiente de quietud absoluta y son tan pocas que puedes trazar un mapa mental en cuestión de segundos. Deambulando se escuchan leves voceos dentro de las casas, radios y televisiones que suenan en francés, amenizando el domingo a quienes disfrutan del calor de la chimenea. La gallina, inconsciente de su entorno, cocorea y grita para poner su huevo matutino, sin importarle la lluvia ni los elementos. El silencio parece ir en serio. Destination Mazamet. Prochain arrêt, La Bruguière. Desde un nuevo asiento en un nuevo tren, me ensimismo viendo cómo los bosques bailan tras la ventana. Sus árboles se acercan al tren y vuelven a alejarse. Los prados se ensanchan y se estrechan. Todo fluctúa, mientras el sonido blanco del rodar de la unidad lo acompaña, creando inconscientemente su propia definición de silencio. La Bouguière. La Bouguière me despierta una sensación de misterio e intriga tras llevar solo unos minutos en su territorio. Tal vez porque el pueblo no se encuentra pegado a la estación, sino a un conjunto de industrias fabricantes de palés de madera, a las que algún día llegó el tren, quedando hoy los ramales de vía olvidados y hundidos en la tierra. Todo el pueblo está envuelto en una nube de niebla que rezuma un olor intenso a madera quemada. Tal vez lo emitan dichas industrias al trabajar el producto, y dudo que haga buen tiempo para quemar nada en el campo. O quizás sí, y el olor provenga de las chimeneas de las casas medievales. La desolación se ha apoderado del pueblo y se siente denso andar por sus calles. No hay rastro de la vida humana, tan solo los cuervos chillan, y su canto retumba en las calles como el campanario de la iglesia. A diferencia de Villemot, donde todavía percibía vida dentro de las casas, aquí parece que no hay ni rastro de ella ni de nadie, aunque el estado de las casas y los pocos coches estacionados sugieran lo contrario. Dispersada un poco la lluvia y el intenso olor a madera, un agradable aroma a sopa casera me envuelve en una de sus esquinas, invitando a dar un sabroso y reconfortante sorbo. El día tienta a ello, y no voy a negar que mi cuerpo lo agradecería. Su pasado de fortaleza sigue presente, o al menos de manera metafórica, ya que algunos rincones y esquinas de su distribución circular de calles, circulat en francés, parecen conducir a oscuros pasadizos donde algo misterioso se esconde en la penumbra. 3 grandes puertas incrustadas en la desaparecida muralla daban acceso a sus calles. Hoy, puertas de madera abiertas de par en par,
conducen a tétricos patios donde pequeños buzones postales indican que alguien vive allí. Pero de nuevo, ni rastro de la vida. Es en el camino de vuelta a la estación donde al fin alguien cruza conmigo, como si el destino fuese el responsable del encuentro. La estación en sí misma parece sacada de un cuento, con un par de luces que iluminan las esquinas del edificio y unas pocas farolas que dan vida al andén frío y desolado, mientras las hojas del otoño revolotean por el suelo. El último tren del día me sirve de tregua frente al frío, que me ha acompañado durante toda la jornada. Un frío del que es difícil refugiarse en zonas tan rurales, donde prácticamente nada está abierto en esta época del año. No son más de 10 minutos de trayecto, pero el agradable calor del tren me reconforta, y el silencio que lo envuelve hace que el ritmo de los pueblos parezca viajar conmigo, abriendo sus puertas para seguir haciendo acto de presencia unos kilómetros más allá. Una marabunta se amotina en las puertas del recién llegado tren. Claro, esta unidad retorna a Toulouse, al ajetreo, al bullicio, al ruido. La gente, al ver la poca afluencia del convoy, se lanza hacia el interior casi sin percatarse de las pocas personas que esperábamos a que las puertas se abrieran. Son costumbres de ciudad, que no encajan en un entorno al que ya me voy acostumbrando. Mazamet. Mazamet acaba de rematar la intriga, con unas calles iluminadas solo por las ventanas de las viviendas y las luces de los coches. El cielo está a punto de apagarse por completo y las calles permanecen demasiado oscuras. Tal vez el agua afectó al sistema eléctrico debido al mal tiempo. Un fuerte viento huracanado sopla desde que bajé del tren, aportando un aspecto todavía más tétrico al pueblo, que parece querer desvanecerse entre la Montagne Nord, sin lograrlo del todo. Y menos mal, porque no es difícil imaginar que puede ocultarse en una cordillera llamada Montaña Negra. La leyenda habla de fuertes vientos y, con ellos, de la aparición en los bosques de la Dama Negra del Pic de Nord, una cima cercana situada en el denso entramado de montañas. Quienes la han visto en una noche como la de hoy aseguran que no es vengativa, sino un símbolo de un duelo antiguo que sigue buscando a su prometido, arrastrado por una fuerte tormenta. Aquí, entre oscuras leyendas, pasaré mi primera noche en la Francia rural, en una pequeña casita de arquitectura típica a los pies de las imponentes rocas que, a estas horas, no son más que siluetas negras contrastadas con el ligero azul oscuro que todavía pinta el cielo. Hasta llegar a ella, donde me espera Frederick, voy escuchando cómo los ventanales de madera de doble hoja golpean con fuerza contra la pared debido al viento. Parece que estoy inmerso en una película de terror. Coches, pocos. Los dejé cerca de la estación. Y gente, aún menos. Solo me acompaña el agua, la que cae con fuerza desde el cielo y la que corre por el río Larnet, mientras las luces de las casas pegadas a su cauce se encienden y se apagan como si formaran parte de un decorado. Unas aguas, las de Larnet, muy ligadas al trabajo de la lana y a la industria textil, cuya actividad se remonta a tiempos muy antiguos, incluso a cuando el pueblo se llamaba Hautpoch y no Mazamet. El trabajo de la curtiduría del cuero también fue uno de los motores de la economía. Pero hoy, ni una actividad ni la otra. Algunas fábricas permanecen como recuerdo de lo que fue, otras han caído en el total olvido, al igual que sus calles, sumidas en la densa y pesada noche fantasmal. Toulouse-Matabiau partira à
Sé de primera mano que la sociedad francesa es fría. No pongas la mano en el hombro a nadie de primeras, ni siquiera aunque conozcas a la persona de un par de veces. Algo que a mí me resulta natural cuando tengo un mínimo de confianza con alguien. En España somos algo más abiertos e informales, aunque poco comunicativos con los desconocidos. Aquí, sin embargo, me alegra el despertar, entrar a las 7 de la mañana en la estación y que una muchacha se levante y se acerque expresamente a decirme que han cancelado el tren a Toulouse. No hablo francés, pero nos entendemos bastante rápido, pese a que ella no habla inglés. Un acto así, en España, cuesta muchísimo que suceda. Hasta cierto punto siento que desconfiamos de quien tenemos al lado, como si creyéramos que nos hará daño nada más por el simple hecho de existir. Tras más de una hora de espera, puedo de nuevo ganarle kilómetros a la aventura, rodeado de quienes, dentro de su rutina, se dirigen a estudiar o a trabajar. Con la mirada perdida en los movimientos del paisaje tras la ventana, empiezo a retroceder en el tiempo dentro de mi mente. Y es que me resulta imposible moverme por estas tierras sin recordar a un pasajero que tuve como compañero de asiento en un viaje anterior. Pero antes de hablar de él, debo poner un poco de contexto. Digamos que me enamoré de la Francia rural y de su vertebrador ferrocarril en el verano de 2024, cuando me propuse hacer un viaje sin cámara, tan solo con mis ojos y una libreta, con la intención de simplemente vivir el viaje de cara al mundo, sin un visor a través del cual mirar y contar. Además, en este viaje tenía la intención de reencontrarme con varias personas, pero lo planifiqué para pasar varios días en Toulouse, de modo que también pudiera tener algo de tiempo para mí. En una de esas jornadas decidí conocer Albi, un pequeño y bellísimo pueblo cercano a la capital donde dormía, recomendado por una fuente bastante fiable. Allí estaba yo, sentado en el tren antes de partir de Mataview, cuando un señor elegantemente vestido se sentó a mi izquierda y comenzó a entablar una agradable conversación en español afrancesado. Me habló de sus viajes por España con su esposa, amaba mi país y su arquitectura, en especial la del sur. El hombre, al igual que yo, se dirigía a Albi, concretamente a celebrar el cumpleaños de su nieto, al que llevaba un regalo muy bien empaquetado. Recordaré siempre a Juan Carlos, no solo por lo que me explicó y contó acerca de su tierra, sino por el gran interés que mostró en que de verdad la conociera. Además, físicamente me recordó muchísimo a un difunto profesor que tuve en el pasado, también llamado Juan Carlos, quien me abrió una grandísima puerta directa al sector ferroviario. Gaillac. Haber entrado en una nueva semana laboral les sirve de poco a Gaillac. Sus calles céntricas disfrutan de ese silencio tan buscado en esta ruta, silencio que ya prácticamente me acompaña de la mano. Solo lo rompen brevemente las máquinas cortacésped que trabajan unas calles más abajo, en algún que otro jardín municipal, y los golpes de los obreros que reconstruyen una histórica casa de ladrillo anaranjado. Las calles centrales y principales gozan de un leve ajetreo, aunque sin llegar a ser una ciudad como tal. Los coches se desplazan de aquí para allá, y un par de líneas de autobús sirven a los pocos vecinos que se mueven en un día tan desapacible. El cielo no da tregua alguna, la lluvia que parece no haber cesado desde anoche continúa mojando las calles a su ritmo constante, sin intención de parar. Y que así siga. Este es, al fin y al cabo, uno de los territorios galos más propensos a la lluvia. Salir de la plaza Griffon, en el centro neurálgico del casco histórico, es adentrarse en un entramado denso y complejo de callecitas laberínticas que pueden atraparte hasta que dejas de dar vueltas en círculos. Lo único que puede suceder es terminar frente a las laderas del río Tarn, que serpentea alrededor del pueblo y desde lo alto de uno de sus puentes ofrece la posibilidad de contemplar el skyline de Gaillac
como una silueta delicada compuesta por una paleta de colores crema y pastel. Y si por algo destacan sus tierras es, sin duda, por sus excelentes vinos. De hecho, las plantaciones a lo largo del valle del mencionado Tarn son consideradas de las más antiguas de todo el territorio francés, remontándose al primer siglo después de Cristo. Esto convierte a la zona no en una región vinícola más, sino en una de las cunas de la viticultura del sur de Europa. En el propio pueblo es posible encontrar desde cooperativas donde los productores llevan sus vinos a la venta, hasta pequeñas producciones familiares y artesanales comerciadas de forma más selecta y a pequeña escala respecto a otros vinos. Y habiendo hablado de vino, debo admitir que precisamente no es la mejor época para ver los viñedos a pleno color, ni mucho menos, pero sus calles conservan ese recuerdo vivo de la uva y de sus matas, gracias a las 1001 enredaderas que trepan por las fachadas de algunas casas. Puede que no sea la mejor época para contemplar viñedos, pero nunca es mal momento para catar su fruto. Un buen tinto como el Baucol, con su carácter rústico, nunca decepciona, especialmente si se acompaña de un fundente camembert. Et voilà. Es la lluvia quien me hace dirigirme a casa antes de lo previsto. Con casa me refiero a la estación. En esos pequeños espacios encuentro cobijo, donde puedo estar cómodo y mantenerme a una temperatura más agradable que en el exterior. Empapado de rodillas para abajo, me acomodo en los bancos y organizo mis pertenencias para que pierdan el agua acumulada. La experiencia me hace ir bien equipado y preparado. Poco a poco, la gente llega a cuentagotas, mientras una señora discute intensamente con el personal de taquilla, provocando risas contenidas entre los presentes. La megafonía anuncia constantemente tren tras tren, pero las noticias no parecen ser buenas. Cada vez los retrasos de los servicios hacia Toulouse crecen, y los soplidos de quienes me rodean permiten imaginar el nivel de demora. 10 minutos que se hacen 20, luego 30, hasta que finalmente aparece el tren rojizo y desaparece de golpe entre la multitud. Una vez en mi tren, debo despedirme del cielo entreabierto que ha cerrado la tarde después de varias horas sin saber que existía algo más que el color gris. Solo el traqueteo de las ruedas y la megafonía interrumpen la quietud de este servicio tardío. Si presto atención, puedo escuchar algún que otro clic de ratón al fondo. A mi alrededor, una chica bien acomodada se ríe en voz baja mientras disfruta de una serie de esas que están tan de moda, seguramente tras finalizar su jornada laboral en Toulouse. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Nos vemos en la segunda parte de este viaje.